Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todas las repúblicas de América Latina, a aquellos espacios de república que van quedando, a aquellas, digamos, naturalezas del Estado de Derecho, que es un orden, es una organización que establece el orden y la jerarquía de las normas. Por eso hablamos de un orden jurídico cuando hablamos del Estado de Derecho. ¿Por qué empiezo de esta manera? Porque Uruguay está sometido desde hace muchos años en el contexto internacional, en el ámbito de los organismos internacionales, concretamente en la Organización Internacional del Trabajo, está sometido o está, digamos, calificado como uno de los países que no cumplen con las libertades sindicales, que no cumple con los principios de la voluntad libre o la libre voluntad o la autonomía de la voluntad en materia de relaciones laborales, en lo que hace al sistema de las relaciones laborales. Esto se plantea en la OIT. Tengo una nota acá, que es del 2019, ya desde esa época. Uruguay fue incluido en la lista de 23 países que serán analizados por la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, en Suiza, en el, digamos, marco de la 108 Conferencia Internacional. Pero esto siguió y ahora, hace unos días, nos enteramos, fue publicado en distintos periódicos, entre ellos en El Observador, que Uruguay vuelve a esa lista, es decir, en el contexto internacional la OIT vuelve a reclamarle a Uruguay que elimine los consejos de salarios. ¿Se acuerdan ustedes, los que siguen el programa, que hace tiempo venimos desarrollando este tema y consideramos que es otro de los grandes temas vinculados a lo que yo conceptualizo como las políticas centrales de Estado que hay efectivamente que modificar? Modificar sustancialmente si queremos un país que se encamine hacia tres aspectos fundamentales. Por un lado, un país que se encamine a la reconfiguración o la reivindicación del Estado de Derecho y nuestra vida republicana en libertades, que se encamine a una pacificación social que hoy se va deteriorando y que se encamine a un modelo económico de desarrollo. Así, de esta manera, no es posible. Ya tratamos otros temas, como el sistema de justicia, por ejemplo, como presupuestos vinculados a actividades que son, digamos, inútiles desde el punto de vista de la producción de las riquezas en el país, el tema de la educación, y este tema de las relaciones laborales, del sistema sindical y empresarial de relaciones laborales, que en nuestro país es en rigor corporativista. Corporativista porque plantea la naturaleza de tres grandes corporaciones, es decir, grupos de interés, fuertes grupos de interés, organizaciones de personas que persiguen su propio interés. Tenés por un lado el grupo empresarial, tenés por otro lado el grupo de los trabajadores representados en nuestro país prácticamente de modo, te diría, hegemónico y excluyente por los sindicatos únicos de acuerdo a las ramas de actividades económicas. Y esos sindicatos únicos, que están integrados a su vez a esa gran federación sindical que es el PCNT, todos ellos, en esa especie de matriusca, de esa muñequita rusa, ¿se acuerdan? Que va sacando capas y es siempre la misma muñeca. Por dentro se trata siempre del mismo actor que se va vistiendo de maneras distintas en este caso. Sería una matriusca vestida de distinta manera y al final encontrás la verdadera. Detrás de todo esto está el Partido Comunista del Uruguay, que tiene este poder negociador omnímodo, hegemónico, incidente, respecto a la actividad económica del país, porque afecta a la actividad de las empresas, la actividad de los empleadores con los empleados, la actividad de los trabajadores en el ámbito privado y en el ámbito público. Nuestro país tiene una ley, la 18.566, promulgada en uno de los gobiernos del Frente Amplio, que plantea en rigor esta estructura de los consejos de salarios. Se trata entonces de una lista negra de países que de una forma u otra no respetan leyes o convenios laborales. Bueno, la otra corporación es el Estado, que se comporta también así, como una corporación representado por el gobierno de turno, el gobierno que representa al Estado, que a su vez es el empleador, es el patrón empleador de los empleados públicos, pero a su vez también funciona como una corporación que desarrolla esas negociaciones y esas conciliaciones a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y todo eso deriva en
resoluciones que tienen la fuerza, esas cláusulas de las negociaciones colectivas, tienen la fuerza de mandatos, como si fueran normas legales, tienen la generalidad reglamentarista que se aplica a toda la rama de actividad económica, lo que se resuelve en esas mesas tripartitas que derivan en los consejos de salarios. Adquieren una fuerza reglamentaria, coercitiva, como si fueran una ley. Podríamos hasta llegar a decir que Uruguay ha delegado algo así como una función atípica, que es legislar las relaciones laborales en tres corporaciones. En las corporaciones sindicales, que se deben acreditar y se deben reconocer en esas mesas tripartitas de parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y también las cámaras empresariales que representen a esa rama de actividad y que sean reconocidas. Para integrar esas mesas tripartitas, negociar, y desde esas negociaciones colectivas se establece un régimen general reglamentario que afecta toda la actividad de todas las empresas y de los trabajadores que no integraron, que no formaron parte de esas negociaciones. Se establece un régimen general que afecta a todos por igual, increíblemente, sin entenderse que cada una de las empresas tienen distintas condiciones, distintos portes económicos, distintas capacidades, sin reconocer las capacidades y las debilidades inherentes a cada una de las empresas que dan trabajo a todos los uruguayos. Y a su vez las características de esos trabajadores dentro de esas empresas, que no fueron consultados, que no formaron parte de esas negociaciones. Eso violenta gravemente el principio universal de la autonomía de la voluntad y la libertad, en este caso, de las libertades sindicales. Esta lista negra de países que de una u otra forma no respetan leyes o convenios laborales, miren quiénes son: Turquía, Etiopía, Irak, Libia, Myanmar, desconocido, Nicaragua, Taquistán, Yemen, Zimbabue, Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Egipto, El Salvador, Fuji, Honduras, la India, Kazajistán, Laos, Filipinas, Serbia y Uruguay. En qué linda lista estamos, ¿eh? Países realmente complicados, ¿no? Bueno, Uruguay comparte la lista más allá de la gravedad de los casos, de cada caso. ¿Por qué Uruguay entró en esta lista negra de la OIT? Bueno, los actores sociales uruguayos vienen desde hace ya un tiempo con fuertes discrepancias sobre algunos derechos sindicales, como el ejercicio del derecho de huelga, por ejemplo, las modalidades de la negociación colectiva y en particular la norma que había establecido la ocupación de lugares de trabajo como una modalidad atípica del ejercicio del derecho de huelga. Es decir, esta última parte es materia vieja porque ya está resuelto por una norma establecida en la Ley de Urgente Consideración, que no permite la ocupación, sino que habilita el ejercicio pacífico y libre de la huelga, como tiene que ser, pero también habilita al ejercicio pacífico y libre de aquellos que no adhieren a la huelga y que puedan ingresar con total libertad a los lugares de trabajo y cumplir con sus tareas. Pero a su vez también habilita al ejercicio libre, a la libre disposición voluntaria de los empresarios, de los propietarios de esas empresas o de los directores de esas empresas que puedan ingresar a esas propiedades privadas como corresponde, de acuerdo a lo que contemplan varios artículos de nuestra Constitución, varios artículos que estaba revisando, básicamente el artículo 36, que habla además del libre emprendimiento, la libertad de emprender de la manera que le parezca y de acuerdo a las condiciones que tenga cada nacional uruguayo, cada compatriota o cada grupo de personas que, bueno, emprenden una tarea empresarial, comercial. ¿Cómo puede salir Uruguay de esta lista? Bueno, atendiendo los planteos que la propia OIT realizó en algunas visitas al país luego de que se presentara la denuncia. Ello pasa por algunas correcciones al sistema de la negociación colectiva, a la modificación de esa norma que permite la ocupación de los lugares de trabajo. Esto ya caducó, fue derogada esa norma por esta normativa de la LUC, que fue sometida al referéndum, ¿se acuerdan? De los 123 artículos. Quienes juntaron firmas, que era el PICNT, encabezado por FENAPES, por el sindicato de ANCAP, y luego el resto de los sindicatos, todos, todos sindicatos integrados al Partido Comunista del Uruguay, hicieron ese levantamiento de firmas para habilitar un referéndum, lo que por otra parte no correspondía ante una ley de estas características, pero lo hicieron igual, y fueron a un referéndum por 123 artículos, entre los cuales estaba esa norma que establecía la libertad
para entrar a trabajar, la libertad de no adherirse a la huelga, la libertad de hacer la huelga, pero no de ocupar ni de piquetear las zonas, las inmediaciones o el lugar de trabajo. Esto sigue siendo, esto ya fue derogado, pero sigue siendo motivo de reclamo la queja instalada por la Cámara Empresarial del Uruguay respecto a la modalidad de las negociaciones colectivas, que es una modalidad reglamentarista planteada en la Ley 18.566 y que no reconoce lo que plantea el artículo 4, inclusive, de este convenio 98 de la OIT que Uruguay suscribió hace mucho tiempo. Al suscribir el país un tratado, sí, un tratado, bueno, queda vinculado al mismo. Por eso siempre decimos que cuando Uruguay suscribe tratados, firma tratados, debe tener la precaución, debe tener esa medida precautoria en aquellos que lo hacen, de establecer una cláusula de excepcionalidad por la inconstitucionalidad de determinadas cláusulas, por ejemplo, como ha pasado en otros tratados. Es decir, defender siempre, a rajatabla, en rigor, los principios de soberanía de acuerdo a nuestra Constitución. La Constitución por encima de todo. Toda aquella cláusula de cualquier tipo de tratado que contradiga o colide con la Constitución de la República, Uruguay se reserva la excepción de no adherir a esas cláusulas. Entonces hace una suerte de suscripción parcial de ese tratado, no lo acepta en su totalidad. En este caso, el artículo 4 del convenio 98 está aceptado por Uruguay y establece claramente que deberán adoptarse medidas adecuadas para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, vale decir, empleadores pueden ser uno o dos empleadores o más, o aquello que ya califican como una empresa. Por eso dice fomentar, estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, empresas, por una parte, y las organizaciones de trabajadores por otra, y las organizaciones de trabajadores por otra. ¿Qué quiere decir esto? Sindicatos. Ahora, esas organizaciones, llamadas sindicatos, que algunos autores hablan de organizaciones de profesionales para el ejercicio de determinadas herramientas o instrumentos que esos trabajadores puedan ejercer en esas negociaciones con los empleadores, que le llamamos sindicatos, pueden establecerse de modo más o menos espontáneo o de modo espontáneo incluso, porque es eso, es la agrupación, es el conjunto de los trabajadores que se reúnen en pos de pronto plantear un interés en común, el desarrollar ciertas ventajas, ciertos intereses planteados a a los empleadores, o de pronto porque se suscitó una situación conflictiva, en cualesquiera de las materias que obedecen a esas relaciones de trabajo que están precedidas por contratos de trabajo entre el empleador y el empleado o viceversa. Ese contrato de trabajo, esa relación contractual, sí es imperativa y tiene mandato de contrato. Porque el contrato, que es eh, una relación interpartes, una relación de dos partes, establece, una vez que se perfecciona ese contrato, contratos que están tipificados, que tienen sus características propias, que están legislados por nuestros códigos civiles, comerciales, y que están también sancionados en caso de incumplimiento, bueno, tienen características muy propias, pero tienen una característica fundamental. Todas sus cláusulas pasan a ser ley para las partes. Son mandatos, son imperativas. Esa fuerza contractual, que a su vez, si se desconoce de parte de uno de los contratantes y no se cumple, bueno, lleva un montón de circunstancias posibles, desde la resolución del contrato, o pueden haber variantes en las circunstancias, varían y hay una innovación, una modificación parcial de ese contrato, o podría pasar que directamente se tenga que ir a la justicia, porque una de las partes no cumple con cláusulas de ese contrato que son claves y que perjudican a la otra parte, por ejemplo. Ahora, en materia de relaciones laborales, en materia de negociaciones colectivas entre una organización sindical y sus empleadores, no estamos hablando de contrato, no tiene naturaleza contractual, tiene la naturaleza de un acuerdo, de un pacto que debe obedecer necesariamente a la buena voluntad y a la libre voluntad, a la voluntad libre, a la autonomía de la voluntad de ambas partes, que establecen una suerte de acuerdo, de pacto en las relaciones de trabajo entre los trabajadores y los empleadores, como si plantearan una especie de modus vivendi. Y eso va a ir suscitando cambios a lo largo de
precisamente la vida y la dinámica de las relaciones laborales y la dinámica de la actividad empresarial. De eso hablamos en este programa cuando se habla de libertad sindical. Es necesario, por supuesto, y es necesaria la diversidad sindical, la pluralidad sindical, que se ajuste a las características inherentes de cada empresa. Pero en este caso, los consejos de salarios no reconocen eso. Establecen normas generales para aplicar lo que, por ejemplo, se considera son las categorías laborales. En un consejo de salarios se establecen las categorías laborales. ¿Qué tipo de empleados va a tener esa empresa? Los niveles salariales, las funciones que van a cumplir, por ejemplo, las características locativas de esa empresa, etcétera. Todo eso implica presupuestos, formas de trabajo, organizaciones logísticas, que muchas empresas no la van a poder cumplir. Porque no es lo mismo una industria textil, pongamos este ejemplo, que tiene 1.000 empleados y tiene una producción que equivale a esos 1.000 o 1.500 empleados, y que en las plantas fabriles textiles de pronto tiene 300, 400, 500 empleados por turno, que una textil o varias textiles que cada una de ellas tienen 20 empleados, 25, 30, 15. ¿Se entiende? No es lo mismo. La actividad económica del sistema capitalista, del sistema de mercado, cuanto más se abre a las libertades de emprendimiento, de desarrollo con distintas características, es un entramado complejo y heterogéneo de circunstancias, de características inherentes a cada una de esas empresas, de esos comercios y a su vez también a la idiosincrasia y característica de las conductas de esos empleadores y empleados. Todo eso debe ser contemplado por un sistema de libre, por un lado, contratación laboral y por otro lado, de libre negociación. Y esas negociaciones deben ser un acuerdo entre las partes, entre la empresa y los trabajadores. A eso se le llama sindicalismo por empresa, sindicatos por empresa, que repito, pueden ser organizaciones hasta espontáneas con una clara representatividad del grupo de trabajadores que aspiran a mejorar en algún aspecto o reclaman algunos derechos que son afectados, digamos, hacia varios de esos trabajadores, que son afectados en común, derechos quizá vinculados a los contratos de trabajo iniciales. Esto está reclamando la OIT. Esto el Poder Ejecutivo se lo planteó al Legislativo bajo la argumentación de que quitar los consejos de salarios es un tema engorroso, técnico, y que lo deja en manos de los senadores y quedará en manos de los diputados para visualizar con claridad de qué se trata este reclamo, esta queja que instalaron los empresarios uruguayos, la Cámara Empresarial, y que no la van a quitar en tanto no se deroguen los consejos de salarios. Para hacer eso hay que derogar esta ley, la 18.566. Esto da para mucho. Este programa no va a dar para profundizar más aspectos. Pero podemos, a ver, podemos leer lo siguiente. Les puedo leer lo que determina el artículo 4, de nuevo. Convenio 98. Expresa que deberán adoptarse medidas adecuadas para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria. Es decir, van a negociar los que quieren ir a negociar y lo que quieran negociar ambas partes, estableciéndose cuáles son los puntos a negociar y cuáles no. Incluso las empresas pueden también reservarse ciertos puntos o aspectos no negociables, que obedecen estrictamente a las características inherentes y a los intereses más esenciales de esa empresa. De eso se trata cuando se habla de procedimientos de negociación voluntaria. Tienen tanto derecho aquellos que adhieren a un sindicato de verse representados por los que mandatan como representantes de las negociaciones, como aquellos que no adhieren a ese sindicato, que de pronto no quieren adherir a ningún sindicato o adhieren a otro sindicato dentro de una misma empresa si tiene un porte determinado. Pero a su vez, se sigue hablando en este artículo de que estos procedimientos de negociación voluntaria tengan el objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de trabajo, las condiciones del empleo. Acá yo encuentro un aspecto también, si ustedes quieren, colectivista y corporativista de parte de la OIT, que es una organización bastante inclinada hacia conceptos de izquierda en las organizaciones de las relaciones laborales, pero que con mucha racionalidad acepta la voluntad libre en las negociaciones voluntarias. Si acaso se diera
el otro esquema, porque vos podés tener un sistema de relaciones laborales libre, de libre voluntad, que es el que te acabo de decir, que son los sindicatos por empresa o los trabajadores por cada una de esas empresas que negocien y que esa negociación es válida para las dos partes, para esas partes y nada más que para esas partes, no tiene un carácter reglamentario universal, generalizado. Está el otro aspecto, que es la negociación también bilateral, que es la que se está planteando en Uruguay, quitando los consejos de salarios para la actividad privada, que la actividad privada se emancipe de esta estructura tripartita de las mesas de negociaciones tripartitas compuestas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y tres representantes de cada una de las corporaciones, es decir, de la Cámara Empresarial y del sindicato, de esa rama de actividad económica. Seguimos entonces con la idea, de acuerdo a la ley 18.566 y de acuerdo a lo que formula la OIT en la última parte, de las ramas por actividad, de negociar por actividad. Pero en este caso, la OIT dice, sí, negociar voluntariamente por actividad, pero no con mesas tripartitas, no con consejos de salarios, que no se haga reglamentario, que no sea una especie de, como diría Carneluti, de un contrato con vocación de ley, que es lo que está haciendo Uruguay. Está estableciendo una especie de pseudos contratos que terminan legislando la actividad laboral y empresarial, afectando a toda la rama de actividad. Eso es lo que hay que sacar en el país. ¿Qué dice la OIT? Hay que sacar esas mesas tripartitas y que queden las negociaciones colectivas de acuerdo a la libre voluntad de esas empresas o ese grupo de empresas, también es corporativa acá la OIT, y esos sindicatos que sean los representantes del resto de los trabajadores de esa rama de actividad. En ese caso, creo que a pesar del corporativismo y colectivismo que plantea la OIT, al plantearse el principio, el concepto de la libertad, de la voluntad de las negociaciones, perfectamente las empresas que no adhirieron, que no se vieron representadas por esa negociación bilateral, sería en este caso nuevo, entre empresas y trabajadores, pero por rama de actividad, todas aquellas empresas e inclusive empleados que no se sientan identificados, que no quieran alinearse a esas negociaciones, que no se sientan representados, perfectamente arguyendo o argumentando el principio de la voluntad libre para ir a negociaciones, en este caso colectivas, no adhieran a esas negociaciones, que no las reconozcan como tales. Y tienen muchos argumentos legales, jurídicos, hasta constitucionales, para manifestar que no pueden ser sometidas a esas reglamentaciones, a esa generalidad de reglamentarismo que plantea siempre esta idea corporativista, colectivista, de instalar el concepto de las relaciones laborales como colectivos por rama de actividad, corporaciones por rama de actividad, ¿se entiende? Sindicato único que va a representar a todos los trabajadores textiles, sindicato que va a representar a todos los trabajadores de la construcción. Distinto es el sindicato de tal empresa de construcción que negoció con esa empresa y llegaron a un acuerdo. Y ese acuerdo es simplemente eso. Puede romperse incluso, porque no se cumple de parte de una de las partes, por incumplimiento, por lo que fuere, pero no llega a tener una naturaleza contractual. No es un contrato. Porque repito, los contratos tienen imperativos, tienen mandatos jurídicos, son coercibles y están tipificados con características muy propias y tienen un objetivo, una finalidad. Por ejemplo, el contrato de trabajo. Ese contrato sí, y ese contrato da garantías jurídicas al trabajador y al empleador. Y si hay algún incumplimiento, está la justicia para llevar a cabo entonces la resolución, la solución a ese incumplimiento de ese contrato de trabajo. Porque de pronto se vieron vulnerados derechos, porque no olvidemos que los derechos en un Estado de Derecho son personales, son individuales, son intransferibles. Los derechos son subjetivos, los derechos son adquiridos. Y eso se establece en la relación contractual del trabajador con la empresa o con el empresario que es el empleador. Distinta es la actividad de las negociaciones laborales desde la actividad sindical, que es una organización más o menos profesional, para esgrimir determinadas herramientas si acaso hay intereses en común que se quieran negociar o algún perjuicio en común. Y tienen el derecho de huelga, que es nada más y nada menos que romper con el contrato de trabajo legítimamente. Más que derecho es la herramienta de la huelga como una medida de fuerza, porque no hay derechos colectivos.
La huelga es un instrumento, una herramienta para legítimamente romper con el contrato de trabajo por un día, 2 días, lo que dure la huelga. Eso es lo que se está planteando en Uruguay para mí. Eso es lo que tiene que entender el Poder Legislativo y este gobierno. Y creo yo, se dice en esta nota también, creo yo que si Uruguay emprendiera esto, si este gobierno emprendiera una reforma en este sistema de los consejos de salarios y las mesas tripartitas de negociación, este sistema corporativista, reglamentarista, que es procedente de aquella Carta del Laboro de Mussolini, que tomó posteriormente Juan Domingo Perón, este régimen que carteriza, que corporativiza negociadores que no representan el verdadero interés ni de los trabajadores ni de los empresarios, porque te repito, es muy heterogénea la, digamos, es muy heterogéneo el paisaje, la realidad de las empresas en cualquier economía de mercado o economía capitalista, y más cuando se va desarrollando incluso, donde la diversidad es muy grande y hay que atender a cada situación en particular. Bueno, si este gobierno emprendiera la derogación de esta ley y estableciera un verdadero sistema de libertades sindicales, de libertad, basado en el principio de la libre voluntad para los acuerdos y las negociaciones entre trabajadores y empresarios, sería un punto muy fuerte, sería una centralidad política que el gobierno ganaría de cara a la campaña electoral. Un gobierno que hasta ahora está a la saga de todas las centralidades políticas que instala la oposición. Con 4 palabras, con 4 aberrantes palabras o las 24 palabras de siempre, pero instala en el centro del ring los debates de temas que está protagonizando la fuerza opositora. Si este gobierno tuviera el emprendimiento, el enfático ejercicio de la autoridad, inclusive del gobierno, del presidente, convocando a sus legisladores a revisar con seriedad todo esto y a aplicar una ley, a formular una ley que derogue este espanto de sistema corporativo, de negociaciones colectivas, bueno, desembarazaría a la sociedad uruguaya de un montón de flagelos, de patologías que trae aparejado este sistema, y estoy seguro que quizá un 58, un 60, un 60 y pico por ciento de sensatos ciudadanos uruguayos ahí volverían a confiar en el gobierno, volverían a decir, ah, mirá cómo vino la mano. Al final, por este lado, sacaron algo muy importante, resolvieron un tema fundamental que se ata con el modelo económico que el gobierno plantea, con lo de la regla fiscal, con lo de no poner más impuestos, con buscar la manera de bajar la presión tributaria, con haber gestionado muy bien la pandemia, con no haber gastado más dinero del que había que gastar, con ordenar la casa, con habernos dado libertades como la libre portabilidad numérica, con darnos más libertades en materia de seguridad, con mejorar el operativo de la seguridad, en un debe total con el sistema de justicia, no cabe duda, en un debe total con otros presupuestos vinculados al género, en un debe total con el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, en un debe en materia también de reforma educativa, pero en este caso tiene un punto muy a favor, muy importante, que se ata con todo lo otro y evidentemente, creo yo, inclinaría de modo prácticamente automático a un gran porcentaje de uruguayos que hoy están en ese 19% de indecisos, y quizá en ese 19 haya un 12, un 14% que este gobierno perdió respecto a la intención de voto implantada en las elecciones anteriores. Este punto es clave. ¿El gobierno se hará cargo de este tema? ¿Asumirá la responsabilidad histórica de modificar este sistema corporativista, colectivista, reglamentarista de las relaciones laborales? ¿Seguirá perpetuando la corporativización de una fuerza tan pesada, una fuerza sindical que ya es política, es ideológica, no es sindical? A su vez, esto habilitaría automáticamente a plantear dentro del ámbito o del contexto de las libertades individuales, de las libertades de las relaciones laborales, también la libertad de no formar parte de un sindicato y derogar ese sistema de la retención automática de las cuotas sindicales. Porque esa retención automática, por supuesto, le transfiere mucho dinero a la organización sindical del Partido Comunista, pero seguramente pueda ser el instrumento clave del blanqueo de dinero. Si vos le quitas el blanqueo del dinero, porque quizás sea la caja chica que usa el PCNT, que es esa transferencia de recursos a través de la cuota automática, prácticamente compulsiva, eso también
desarticularía muchísimo el poder financiero que les permite esta estructura, este montaje, esta logística de acción para todas estas sistemáticas aberraciones de un discurso marxista-leninista por un lado y de un discurso del neomarxismo cultural por otro, ideologizando y llevando a cabo estrategias políticas para nada de naturaleza sindical o laboral. Vamos a seguir con este tema, es muy largo, tiene muchos aspectos, muchas puntas, hay que leer aspectos de la ley, por ejemplo, no me da el tiempo, porque en un ratito ya vamos a recibir al doctor Jorge Patpatian, médico sexólogo, para hablar de la sexualidad médica que es tan distinta, tan paralela, tan ajena a lo que pueda ser una ideología de género. Quédate ahí.